Buenas tardes, hermanos. Como siempre les agradecemos que se unan a nosotros en estos cultos en línea que estamos haciendo. Sabemos que el culto, el culto de los cristianos, no es un culto material, es decir, consiste en rituales o en algún tipo de visualización, algo visible, quiero decir, sino el culto cristiano es en espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca el Padre que le adoren, como diría el Señor Jesucristo a la mujer samaritana. Y nosotros, hermanos, sabiendo esto, entregamos nuestra gratitud, entregamos nuestro reconocimiento a nuestro Dios de esta manera, hundiéndonos donde sea que estemos en la iglesia, para así nosotros juntos alabemos a nuestro Dios. Hemos recibido noticias de que hermanos en diferentes partes del país nos han estado escuchando y les agradecemos que se unan a nosotros y les damos la bienvenida a todos. Nos sentimos bienvenidos todos, donde sea que estemos. Hemos escuchado que hay hermanos que nos escuchan desde Villahermosa, hermanos desde Mérida, Campeche, desde Jalapa, Veracruz y desde León. Así que pues sean todos bienvenidos, siéntanse bienvenidos a este culto y vamos a iniciar con el culto que va a dirigir mi esposa, a la cual le cedo el micrófono. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo vamos a dar inicio a este culto conmemorativo del martes de controversia de la Semana Santa. Lo vamos a hacer con un llamamiento a la adoración en Proverbios 8. Proverbios capítulo 8. Excelencia y eternidad de la sabiduría. ¿No clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? En las alturas junto al camino, a las encrucijadas de las veredas se para. En el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces. Oh hombres, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Entended, oh simples, discreción, y vosotros, necios, entrad en cordura. Oíd, porque hablaré cosas excelentes, y abriré mis labios para cosas rectas. Porque mi boca hablará verdad, y la impiedad abominan mis labios. Justas son todas las razones de mi boca, no hay en ellas cosa perversa ni torcida. Todas ellas son rectas al que entiende, y razonables a los que han hallado sabiduría. Recibid mi enseñanza, y no plata, y ciencia antes que el oro escogido. Porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Yo, la sabiduría, habito con la cordura, y hallo la ciencia de los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino, y la boca perversa aborrezco. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Por mí reinan los reyes, y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes, y todos los gobernadores juzgan la tierra. Yo amo a los que me aman, y me hallan los que temprano me buscan. Las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Mejor es mi fruto que el oro, y que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. Por vereda de justicia guiaré, por en medio de sendas de juicio. Para hacer que los que me aman tengan su heredad, y que yo llene sus tesoros. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo,
antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas. Antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo, cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. Cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo. Cuando ponía al mar su estatuto, para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra. Con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Ahora, pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos. Atended el consejo y sed sabios, y no lo menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas. Porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Amén. Vamos a tener nuestra oración de invocación. Mi boca hablará sabiduría y el pensamiento de mi corazón inteligencia. Inclinaré al proverbio mi oído, declararé con el arpa mi enigma. Padre nuestro, en esta hora, Señor, te damos gracias por esta bendición que nos das de reunirnos en tu nombre, Señor, a través de este culto, Señor, que elevamos a tu presencia, Señor, porque reconocemos que tú eres nuestro Dios, que eres el único Dios todopoderoso, omnisciente, Señor, y te damos la alabanza, Señor, te damos la gloria y la honra, porque eres digno de recibirla, Señor. Te pedimos que tú seas quien nos guíes en este culto, Señor, que perfecciones estas alabanzas que elevamos hasta ti, Señor, y que también, Señor, bendigas a cada uno de nuestros hermanos, familiares, amigos, Señor, que escuchan tu palabra, para que ellos puedan, Señor, disponer también sus vidas, Señor, disponer este tiempo, Señor, para alabar tu nombre, Señor. Te lo suplicamos por tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Vamos a seguir nuestro culto alabando a nuestro Dios a través de una lectura devocional en el libro de Isaías capítulo 55. Isaías 55, y vamos a hacer esta lectura de una manera alternada. Misericordia gratuita para todos. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti, por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar.
porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come, Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. porque con alegría saldréis, y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de la zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá arrayán, y será a Jehová por nombre, por señal eterna que nunca será raída. Amén. Vamos a seguir dándole la alabanza a nuestro Dios y lo vamos a hacer con el himno número 2. A Dios sea la gloria. ¿Cómo agradecer lo que hizo el Señor por mí? Que sin merecer derramó su sangre carmesí, un coro de 1.000.000 de ángeles no expresará mi gratitud, pues lo que soy y un día anhelo ser, lo debo todo a Él. A Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. Con su sangre me ha salvado, su poder me ha sanado. A Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. Quiero vivir una vida que sea agradable solo a Él. Y si ganare alguna fama, toda al Calvario la llevaré. Con su sangre me ha salvado, su poder me ha sanado. A Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. Toda la gloria merece nuestro Señor porque Él nos ha salvado con su sangre preciosa. Vamos a seguir alabando su nombre con otro himno, himno 705, Salmo 148, tributado honor a Cristo. Himno 705.
celeste multitud, sol y luna, las estrellas, con la gloria de su luz, ángeles y serafines, de su amor con plenitud, proclamado y alabanzas sin cesar al buen Jesús. Al Señor alaben todos, por su nombre, su virtud, que su gloria es suprema, que su gloria es suprema, que su gloria es suprema, más allá del cielo azul, que los cielos y las nubes en la gran inmensidad, al Señor en las alturas de la gloria y majestad, su palabra prepotente de la nada los formó, y su ley inescrutable por los siglos les fijó. Al Señor alaben todos, por su nombre, su virtud, que su gloria es suprema, que su gloria es suprema, que su gloria es suprema, más allá del cielo azul. Reyes, príncipes, señores, con terrena autoridad, jueces todos de la tierra, al Señor magnificad, alabad de pueblos todos, con sus ángeles de luz, canten padres, canten hijos, alabanzas a Jesús. Al Señor alaben todos, por su nombre, su virtud, que su gloria es suprema, que su gloria es suprema, que su gloria es suprema, más allá del cielo azul. Alabad su santo nombre, que merece todo honor, pues su gracia por los siglos nos bendice con amor. En el cielo y en la tierra su poder se extenderá, y su reino por los siglos para siempre durará. Al Señor alaben todos, por su nombre, su virtud, que su gloria es suprema, que su gloria es suprema, que su gloria es suprema, más allá del cielo azul. Seguimos alabando el nombre de nuestro Dios a través de una lectura devocional en el Salmo 104. Salmo 104. Dios cuida de su creación. Bendice alma mía a Jehová,
Jehová, Dios mío, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y de magnificencia. El que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina, Que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento. el que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Con el abismo, como con vestido, la cubriste, sobre los montes estaban las aguas. A tu reprensión huyeron, al sonido de tu trueno se apresuraron. Subieron los montes, descendieron los valles, al lugar que tú les fundaste. Les pusiste término, el cual no traspasarán, ni volverán a cubrir la tierra. Tú eres el que envía las fuentes por los arroyos, van entre los montes. Dan de beber a todas las bestias del campo, mitigan su sed los asnos monteses. A sus orillas habitan las aves de los cielos, cantan entre las ramas. Él riega los montes desde sus aposentos, del fruto de sus obras se sacia la tierra. Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra. Y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro, y el pan que sustenta la vida del hombre. Se llenan de savia los árboles de Jehová, los cedros del Líbano que él plantó. Allí anidan las aves, en las hayas hace su casa la cigüeña. Los montes altos para las cabras monteses, las peñas, madriguera para los conejos. Hizo la luna para los tiempos, el sol conoce su ocaso. Pones las tinieblas y es la noche. En ella corretean todas las bestias de la selva. Los leoncillos rugen tras la presa y para buscar de Dios su comida. Sale el sol, se recogen y se echan en sus cuevas. Sale el hombre a su labor y a su labranza hasta la tarde. Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. He ahí el grande y anchuroso mar, en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes. Allí andan las naves. Allí está Leviatán. Allí está el Leviatán que hiciste para que jugase en él. Todos ellos esperan en ti, para que les des su comida a su tiempo. Les das, recogen, abres tu mano, se sacian de bien. Escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados, y renuevas la faz de la tierra. Sea la gloria de Jehová para siempre, alégrese Jehová en sus obras. Él mira a la tierra, y ella tiembla, toca los montes, y humean. A Jehová cantaré en mi vida, a mi Dios cantaré salmos mientras viva. Dulce será mi meditación en él. Yo me regocijaré en Jehová. Sean consumidos de la tierra los pecadores, y los impíos dejen de ser. Bendice, alma mía, a Jehová. Aleluya. Amén. Vamos a tener una oración de alabanza y gratitud. Bendito Señor, santificado sea tu nombre en esta hora y en todas las horas. Glorioso Señor, a ti levantamos nuestras oraciones de corazones verdaderamente gozosos de alabanza, alegres, agradecidos por tu salvación, Señor. A ti levantamos nuestros cantos, a ti levantamos nuestros corazones dispuestos a rendirte culto, rendirte el honor que mereces, Señor. Te alabamos, gran Padre, te alabamos en esta hora, porque tus misericordias
no se detienen, porque tus misericordias son perpetuas. Todas las mañanas podemos ver cómo bendices la tierra. Todas las tardes, al descansar de nuestras labores, podemos ver, Señor, cómo bendices nuestras vidas con los alimentos. Todas las noches, Señor, podemos descansar sabiendo que tú sustentas todas las cosas y aún nuestros corazones que no podemos controlar tampoco nuestra respiración, pero tú controlas todo ello. Y nosotros te alabamos por esas maravillas que nosotros no entendemos, que se escapan a nuestra comprensión, y que sin embargo, Señor, tú mantienes unida, no solamente en nuestra persona, sino en todos los millares de personas que viven. Tú sustentas los mares, los cielos, la tierra, los desiertos, todo lugar del planeta y el más último de los rincones de este universo está sustentado por ti, Señor. ¿Y cómo no alabarte, gran Padre? ¿Cómo no decir lo maravilloso que tú eres si tu sabiduría es inmensa? Tu conocimiento excede infinitamente nuestros pensamientos, porque así como hay de distancia entre el cielo y la tierra, así, Señor, es más grande tus pensamientos que nuestros pensamientos y tus caminos más altos que nuestros caminos. Y no hay forma, Señor, de pensar, atrevernos a pensar que lo que nosotros pensamos es lo correcto, que nuestros deseos están en lo correcto, sino que siempre tu voluntad es suprema y nosotros nos rendimos a tu voluntad, Señor. Nuestra alabanza es justamente esa, Señor, que disponemos nuestras mentes, nuestros cuerpos en servicio a ti. Y te agradecemos que seamos privilegiados de pertenecer a este pueblo que puede alabarte, que puede glorificarte, Señor. Te agradecemos, te alabamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mira mi aflicción y mi trabajo y perdona todos mis pecados. Vamos a continuar con nuestro culto y lo vamos a hacer cantando el himno 101. Himno 101. Si fui motivo de dolor, oh Cristo. Fui motivo de dolor, oh Cristo, si por mi causa el débil tropezó, si en tus pisadas caminar no quise, perdón te ruego, mi Señor y Dios. Escucha, oh Dios, mi confesión humilde y líbrame de tentación sutil. Oh, guarda siempre mi alma en tu rebaño. Perdón te ruego, mi Señor y Dios. Vana y fútil mi palabra ha sido, si el que sufría en su dolor dejé, si solo agrado mío he buscado, perdón te ruego, mi Señor y Dios. Escucha, oh Dios, mi confesión humilde, líbrame de tentación sutil. Oh, guarda siempre mi alma en tu reino.
quise andar sin penas, tranquilo y libre y sin luchar por ti. Cuando anhelabas verme en la lucha, perdón te ruego, mi Señor y Dios. Escucha, oh Dios, mi confesión humilde y líbrame de tentación sutil. Oh, guarda siempre mi alma en tu rebaño. Perdón te ruego, mi Señor y Dios. Vamos a tener un momento para confesar nuestros pecados y arrepentirnos a través de esta oración. Padre nuestro, en esta hora, Señor, nos acercamos a tu presencia, Señor, reconociendo todos nuestros pecados, todas nuestras ofensas, Señor, todo lo mal que hacemos, Señor, que aún conociendo, Señor, tu palabra, tus mandamientos, lo que tú quieres que nosotros hagamos, Señor, no lo hacemos, y por eso te rogamos, Señor, que tú te apiades de nosotros, Señor, te pedimos piedad, Señor, que en tu gran misericordia puedas perdonarnos, Señor, y que podamos, Señor, cambiar nuestras vidas, Señor, que podamos hacer tu voluntad, Señor. Permite que podamos dejarnos guiar por ti, Señor, que también nos dejemos reprender por ti, Señor, cuando no te obedecemos, Señor, que estemos atentos, Señor, a tu reprensión, Señor, que podamos aprender a hacer las cosas como tú nos mandas, Señor, que no endurezcamos nuestros corazones, sino que al contrario, Señor, seamos sensibles a tu palabra, Señor, y que podamos hacer tu voluntad, Señor. Perdona nuestras maldades, Señor, que ponemos ante tus pies, Señor. Perdónanos, Señor, y ayúdanos, Señor, a no hacer las mismas cosas, Señor, sabiendo que no es agradable delante de ti, Señor, que de verdad podamos arrepentirnos de nuestro mal y que podamos convertir nuestros caminos, Señor, hacia el bien, Señor, hacia las cosas que tú nos mandas, Señor. Te lo rogamos por tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Vamos a cantar el estribillo 466. Renuévame. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor
Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Vamos a tener una lectura bíblica que se encuentra en el libro de Lucas capítulo 20. Lucas capítulo 20. Le vamos a dar lectura de una manera alternada. Sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos. Y le hablaron diciendo: Dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo: Os haré yo también una pregunta, respondedme. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Entonces ellos discutían entre sí, diciendo: Si decimos del cielo, dirá: ¿Por qué, pues, no le creísteis? Y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque están persuadidos de que Juan era profeta. Y respondieron que no sabían de dónde fuese. Entonces Jesús les dijo: Yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. Comenzó luego a decir al pueblo esta parábola: Un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña, pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar otro siervo, mas ellos a éste también, golpeado y afrentado, le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar un tercer siervo, mas ellos también a éste echaron fuera, herido. Entonces el señor de la viña dijo: ¿Qué haré? Enviaré a mi hijo amado, quizá cuando le vean a él le tendrán respeto. Mas los labradores, al verle, discutían entre sí, diciendo: Este es el heredero, venid, matémosle, para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué, pues, les hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron: Dios nos libre. Pero él, mirándolos, dijo: ¿Qué, pues, es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. Procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo. Y acechándole enviaron espías que se simulasen justos a fin de sorprenderle en alguna palabra, para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Y le preguntaron, diciendo: Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente, y que no haces acepción de persona, sino que enseñas el camino de Dios con verdad.
¿Nos es lícito dar tributo a César o no? Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo: ¿Por qué me tentáis? Mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondiendo, dijeron, de César. Entonces les dijo: Pues dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que maravillados de su respuesta, callaron. Llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron, Diciendo, Maestro, Moisés nos escribió, si el hermano de alguno muriere teniendo mujer y no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo pues 7 hermanos, y el primero tomó esposa y murió sin hijos. Y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos. La tomó el tercero, y así todos los 7, y murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Entonces respondiendo Jesús les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, Mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, porque son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Respondiéndole algunos de los escribas, dijeron, Maestro, bien has dicho. Y no osaron preguntarle nada más. Entonces él les dijo, ¿cómo dicen que el Cristo es hijo de David? Pues el mismo David dice en el libro de los Salmos, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David, pues, le llama Señor. ¿Cómo entonces es su hijo? Y oyéndole todo el pueblo, dijo a sus discípulos, Guardaos de los escribas, que gustan de andar con ropas largas, y aman las salutaciones en las plazas, y las primeras sillas en las sinagogas, y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas, y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Amén. es momento de disponer nuestras mentes, nuestros corazones, para escuchar la predicación de la palabra de Dios a cargo del hermano Julio. Hermanos, estamos conmemorando la Semana Santa, como ustedes bien saben, estamos conmemorando, según la tradición cristiana, lo que nosotros consideramos como la semana más importante del año. El año litúrgico, como se suele llamar. Nosotros tenemos actividades que podríamos llamar actividades seculares, es decir, que no tienen nada que ver con nuestra religión, pero no nos referimos a las actividades extra iglesia, sino que nos referimos a lo que hay dentro de la iglesia. Sin embargo, no es solamente una cuestión de religión lo que estamos hablando aquí, sino es una cuestión de prioridades también. Decimos que esta semana es la más importante del año, porque para nosotros no hay prioridad más grande que el servicio a nuestro Dios. Y si la prioridad más grande es el servicio a nuestro Dios, entonces tenemos que llegar a la conclusión de que el tiempo en el que
tenemos la oportunidad de servir a nuestro Dios con más disposición de la iglesia, con más disposición de la gente alrededor de nosotros. Es Semana Santa, sin duda alguna. Podríamos compararlo con el tiempo de Navidad, pero el tiempo de Navidad lamentablemente ya se ha deformado demasiado. Y aunque la Semana Santa es tomada por muchos como vacaciones y no como Semana Santa, aún conserva el propósito original de esta tradición, de manera, hermanos, que nuestra tradición principal siempre va a ser la Semana Santa. La Semana Santa conmemoramos lo que el Señor Jesús hizo en su última semana de ministerio, el cual fue antes de su crucifixión y resurrección. Esa fue la culminación de esta semana y por eso para nosotros es muy importante conmemorarla y le damos gracias a Dios de que en muchas partes del mundo estos tiempos son respetados por los estados y los gobiernos de muchas partes del mundo dan un tiempo para que las personas puedan reunirse en sus iglesias y respetan nuestra tradición, y eso también es algo que podemos agradecerle a nuestro Dios. Vamos a iniciar nuestra reflexión de esta noche y les voy a invitar a que busquemos primeramente en el libro de los Hechos, capítulo 17, nuestra lectura inicial, una introducción a lo que vamos a estudiar en esta noche. Hechos capítulo 17 y vamos a iniciar leyendo en el versículo 16 hasta el final del capítulo, versículo 34. Hechos capítulo 17, empezamos en el versículo 16 y dice la palabra del Señor: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos, pues, saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha sido prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos, y somos, como alguno de vuestros propios poetas también ha dicho, porque el linaje suyo somos.
Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Amén. Señor, te agradecemos por este privilegio que nos da, Señor, de leer tu palabra y así poder llenar nuestras vidas de luz. Muchas gracias por el privilegio que nos das de disfrutarlo también, Señor, disfrutarlo en nuestros hogares, escucharlo directamente en nuestros hogares. Te rogamos, Señor nuestro, que nos ayudes, que nos bendigas, dándonos de tu Espíritu que nos instruya a la verdad. Llénanos de tu Espíritu, Señor. No permitas, Padre, que yo pueda contaminar tu sagrado mensaje, que sea tu Espíritu el que grabe estas palabras en nuestros corazones. Por Jesucristo te lo rogamos, buen Señor. Amén. Vamos a leer también el Evangelio de Marcos, capítulo 12, como lectura central de nuestra meditación de esta noche. Marcos capítulo 12, vamos a leer de los versículos 18 al 27. Marcos capítulo 12. Yo le voy a dar lectura en voz alta, ustedes sigan con sus Biblias la lectura, poniendo atención a todo lo que dice la palabra de Dios en esta parte. Y dice la palabra del Señor: entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron, diciendo: Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella, y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos, el primero tomó esposa, y murió sin dejar descendencia, y el segundo se casó con ella, y murió, y tampoco dejó descendencia, y el tercero de la misma manera. Y así los 7, y no dejaron descendencia, y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Entonces respondiendo Jesús les dijo: No erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza, diciendo: Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Aquí tenemos la historia del martes de controversia. Este martes de controversia es conocido así porque el Señor Jesucristo discutió en el templo con los principales sacerdotes, con los escribas, con los fariseos, con los saduceos, como acabamos de leer, y con todas las personas que querían que el Señor Jesucristo fuese asesinado, porque como pudimos leer varias veces, el propósito de estas personas era aniquilar al Señor Jesucristo, aniquilar su ministerio.
Entonces la única manera que ellos entendían correcta era matarlo. Y este atrevimiento que ellos tuvieron debía tener una justificación, porque no podían matarlo así nada más porque sí. Así que ellos trataron de buscar alguna falta en el Señor Jesucristo, ya que lo tenían frente a ellos, frente a los saduceos y fariseos que tantas veces habían sido denunciados por el Señor Jesucristo públicamente. Entonces lo tienen aquí, y la forma de condenarlo a muerte es escuchar que diga una blasfemia. Esa era una forma de que podían condenarlo a muerte, porque la condena por blasfemia no era otra más que la muerte, la pena capital. Entonces ellos estaban buscando la oportunidad para matarlo por medio de encontrar en él alguna falta doctrinal, alguna falta de su doctrina, alguna debilidad, pero nunca la encontraron. Como pudimos leer en estos pasajes de la Biblia, el Señor Jesucristo habla y nunca dice ningún tipo de infamia hacia Dios, no dice ninguna blasfemia, no dice nada contrario a la correcta doctrina. Y estas personas no pueden encontrar nada de qué acusarle. Entonces se inventan algún tipo de truco para tratar, si no vamos a encontrar ningún problema en su doctrina, algo de qué acusarle en su doctrina, pues vamos a tratar de acusarlo de sedición, de ser un revolucionario, de ser un desestabilizador social, un rebelde contra Roma. Y así que les mandaron a unos que le cuestionasen acerca de si era lícito dar tributo a César. Y ya sabemos esta famosa historia que culmina diciendo el Señor Jesucristo a esas personas: ¿por qué me tentáis? Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y también en este caso vemos que se acercan los saduceos. Los saduceos eran el grupo más selecto de todas las sectas de los judíos. Los saduceos generalmente eran las personas más adineradas del pueblo de Israel. Generalmente eran los líderes los que pertenecían a esta secta judaica. Entonces estas personas eran personas muy importantes en el pueblo, pero su doctrina no era popular. Por lo mismo, porque la mayoría de las personas que usaban de esta doctrina eran personas que estaban en la alta sociedad judía. Los que eran famosos, los que sí su doctrina era popular, eran los fariseos. Y los fariseos entendían que todo el Antiguo Testamento era palabra de Dios. Todo el antiguo, lo que nosotros conocemos como Antiguo Testamento, pero los saduceos no. Los saduceos entendían que solo los 5 primeros libros de la Biblia, es decir, los libros de Moisés, explícitamente Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, son los únicos libros inspirados por Dios, los únicos libros dignos de tener el título de palabra de Dios. Así que estas personas sacaban toda su teología, sacaban toda su enseñanza acerca de su religión de estos 5 libros. No podían sacar otra enseñanza otra doctrina que no se encontrase en estos primeros 5 libros de la Biblia. Entonces, como para ellos los primeros libros de la Biblia no hablan nunca de la resurrección de los muertos, entonces ellos no creían en la resurrección de los muertos. Podemos ver explícitamente hablando acerca de la resurrección de los muertos
una profecía del profeta Daniel. Incluso podemos decir que el profeta Ezequiel profetizó resurrección en su famosa profecía del Valle de los Huesos Secos, en el capítulo 37 de su libro. También podemos decir que el libro de los Salmos habla de la resurrección de los muertos. Y así otros libros, pero que no forman parte de los 5 primeros libros de la Biblia, sino que son libros posteriores a los libros de Moisés. Así que estas personas no podían creer en la resurrección de los muertos porque explícitamente no estaba establecido en los 5 primeros libros de Moisés. Pero el Señor Jesucristo, entendiendo que lo estaban tentando, Él no respondió con el libro del profeta Daniel o con el libro del profeta Isaías o con el libro del profeta Ezequiel, con ninguno de estos libros, sino le respondió nada más y nada menos que con el libro del Éxodo, con el libro el segundo libro de Moisés, y directamente con la experiencia más vívida de este profeta Moisés, la experiencia que lo cambió radicalmente, que le transformó la vida radicalmente, que fue la experiencia de la zarza ardiente, la experiencia en la que Moisés estaba pastoreando las ovejas de su suegro, y estando él en el monte Horeb, allí vio que una zarza ardía como si estuviese en fuego, pero no se consumía. Así que Moisés se acercó a ver este gran milagro de que la zarza se quemaba, pero no se consumía. Y entonces fue allí cuando se encontró con Dios. Y lo primero, cuando Moisés le preguntó a Dios, ¿quién eres?, Dios le respondió, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y el Señor Jesucristo le refiere esto a los saduceos que no creían en la resurrección y les dice, pónganse a pensar, ¿cómo habla Dios? Dios no dice, yo fui el Dios de Abraham, yo fui el Dios de Isaac y yo fui el Dios de Jacob, sino que les dice, yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac, yo soy el Dios de Jacob. De manera que Dios habla como si estuviesen vivos, porque ciertamente lo están, dice el Señor Jesucristo a los saduceos. Entonces, fíjense cómo termina aquí el evangelista Marcos, que dice el Señor Jesús acerca de este pasaje. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, así que vosotros mucho erráis, mucho erráis. Y hermanos, esta visión de los saduceos no ha sido eliminada por completo del mundo. Hay muchísimas personas que no creen en la resurrección de los muertos. Hay muchísimas personas que no creen en la resurrección de los justos. Así que esta visión no ha sido erradicada. Pero podemos preguntarnos, ¿dónde están estas visiones? Bueno, les comento que yo personalmente una vez estaba platicando con una señora acerca de esto y esa señora me dijo contundentemente, yo no creo que las personas vayan a resucitar. Es cierto que está escrito en la Biblia, pero yo no lo creo. Así me lo dijo. O sea, que ella sabía que estaba escrito en la Biblia, pero que no lo creía. Es muy extraño para mí, pero en fin, eso es lo que ella me dijo, eso es lo que ella entendía, que no hay resurrección de los muertos. Y hay muchas personas que no entienden esto tampoco. Hay muchas personas que piensan que después de morir nosotros vamos a un lugar llamado el purgatorio o que estamos descansando en la tumba o cosas así. Pero
lo que el Señor Jesucristo dice aquí claramente es que para Dios nadie está muerto si realmente ha creído en Él. Es decir, para Dios no están descansando en la tumba, para Dios no están en el purgatorio, para Dios no están en ningún otro lugar más que en su propia presencia. Y por eso Dios le habla así a Moisés y le dice: Dios, yo soy, actualmente, yo soy todavía, aunque Abraham murió hace 400 años, aunque Isaac murió hace 400 años y así, yo sigo siendo el mismo Dios de Abraham. Y por eso el Señor Jesucristo les dijo a los saduceos: ustedes mucho erráis, porque no conocen la palabra de Dios, aunque dicen que creen en ella, no conocen la palabra de Dios. Y fíjense, hermanos, que así hay muchísimas personas, como algunas sectas por allí dicen, como por ejemplo los testigos de Jehová, que enseñan otro tipo de doctrinas, donde ellos enseñan que nosotros no vamos a resucitar en la presencia de Dios y no vamos a vivir en la presencia de Dios, sino que nosotros vamos a vivir aquí en la tierra, porque la tierra será renovada y vamos a vivir aquí en la tierra. Esta visión no es compartida por esta explicación que da el Señor Jesucristo acerca de la resurrección, porque aquí, como ustedes pueden leer claramente, el Señor Jesucristo enseña que los muertos están en la presencia de Dios, los muertos justos están en la presencia inmediata de Dios. Vamos a leer la primera carta a los Corintios, capítulo 15, del versículo 1 al versículo 22. Todo el capítulo 15 habla acerca de la resurrección, pero quiero tratar estos puntos porque aquí el apóstol Pablo está tratando de algo similar a lo que estamos tratando en esta noche. Y dice el apóstol Pablo, versículo 1: Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo
todos serán vivificados. ¿Por qué estamos leyendo esta parte de la Biblia, hermanos? Porque aquí podemos ver al apóstol Pablo discutiendo con los corintios, en los cuales la iglesia de Corinto había adquirido una doctrina extraña, una herejía. Se había contaminado la iglesia de Corinto. Y esta herejía decía que no había resurrección de los muertos. Y como ustedes saben, los corintios eran griegos. Y como ustedes pudieron leer en la lectura introductoria que nosotros hicimos, fue la lectura del apóstol Pablo en Atenas. Pablo en Atenas discutió, como vimos, con los filósofos epicúreos, con los estoicos. Bueno, pues esta discusión que tuvo el apóstol Pablo con estas personas es lo mismo que se reproduce aquí, porque los atenienses y en general los griegos no creían en la resurrección de los muertos. Y no creían en la resurrección de los muertos, tanto así que nosotros pudimos leer que los atenienses se burlaban del apóstol Pablo al escuchar estas palabras. Y otros le dijeron, mejor te escuchamos otro día hablar de esto. Bueno, pues aquí los corintios están reproduciendo lo mismo que los atenienses, como repito, porque eran griegos igual que los atenienses, estaban contaminados de las mismas filosofías que los atenienses. Entonces, en la iglesia de Corinto se habían introducido algunas de estas filosofías huecas, donde hablaban que no había resurrección de los muertos. Entonces el apóstol Pablo los confronta y les dice, si en esta vida solamente esperamos a Cristo, en Cristo somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres, porque Cristo no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. ¿Se dan cuenta de lo que dice el apóstol Pablo, hermanos? El apóstol Pablo está diciendo, si es cierto lo que ustedes están enseñando en la iglesia de Corinto, que los muertos no resucitan, entonces Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Dice el versículo 19, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, entonces somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. ¿Por qué? Porque nosotros sufrimos penalidades por Cristo, nosotros somos perseguidos por causa del Evangelio, nosotros no vivimos una vida placentera y todo esto porque vivimos para el Evangelio. Entonces, si nosotros estamos entregando nuestra vida al servicio a Cristo y no vamos a resucitar, entonces somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Somos los más miserables de todos los hombres y merecemos que todos tengan lástima de nosotros. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Pero luego cambia y dice el versículo 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Entonces, hermanos, ¿a qué punto estamos llegando en esta noche? Estamos hablando que la garantía de que va a haber resurrección de los muertos es que Cristo resucitó, hermanos. La razón para que nosotros creamos que vamos a resucitar de entre los muertos es que Cristo resucitó. No tenemos otra garantía. La garantía única de esto es que Cristo resucitó. Y como decía, no recuerdo si ayer o el domingo, hermanos, aquí podemos retar públicamente a cualquier persona que demuestre que Cristo no resucitó, porque toda la evidencia histórica indica que Jesucristo resucitó. ¿Por qué? Porque no hay cómo explicar, históricamente no hay cómo explicar el cambio radical que sufrió la historia de la humanidad hace 20 siglos, de manera que algo verdaderamente extraordinario pasó en aquella pequeña región del Imperio Romano en aquella misma época para que hoy día el mundo entero sea como es.
porque los historiadores coinciden en esto, que Jesucristo es el personaje más influyente de toda la historia. Y esto nadie lo puede negar, porque la evidencia histórica es abrumadoramente superior a cualquier contradicción que se pudiera proponer para explicar este episodio. Entonces, si Cristo resucitó, y repito que esto lo demuestra la historia, que Cristo resucitó, más allá de lo que nos demuestra nuestra propia fe, si Cristo resucitó, entonces, hermanos, nosotros tenemos garantía de que si creemos en Jesucristo, nosotros también vamos a resucitar. ¿Se dan cuenta de la teología del apóstol Pablo en este caso? Es una teología muy sencilla, es un seguimiento lógico muy sencillo. ¿Y en qué consiste este seguimiento lógico? En que si nosotros aseguramos que Cristo resucitó, eso es porque nosotros también vamos a resucitar. No es muy complicado el pensamiento. Entonces, hermanos, algo que no sabían los saduceos en el momento del martes de controversia, cuando se encontraron con el Señor Jesús, es que había una resurrección primaria, o como lo dice aquí el apóstol Pablo, una primicia de los que durmieron en el versículo 20. Dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho, porque la resurrección del Señor Jesucristo llegaría después. Pero aun cuando el Señor Jesucristo resucitó, dense cuenta de esto, cuando el Señor Jesucristo resucitó, los saduceos aún no creyeron en Él. ¿Por qué? Estaban sumidos en una incredulidad terrible, terrible. Bueno, hermanos, aunque el Señor Jesucristo resucitó, ellos no van a resucitar. ¿Por qué? Porque no creyeron. O como lo enseña, más precisamente como lo enseña el libro del Apocalipsis, unos resucitarán, y también el libro del profeta Daniel, unos resucitarán para condenación eterna y otros resucitarán para muerte eterna. Para vida eterna. Los justos resucitarán para vida eterna y los injustos para condenación y muerte eterna. Y enseña el libro del Apocalipsis que esta será como una segunda muerte. Así que, hermanos, no nos enfrentamos al problema de una sola muerte. No, hermanos, sino que el libro del Apocalipsis nos dice que nos enfrentamos de hecho a dos muertes. La primera muerte es la muerte de este cuerpo y la segunda muerte es la condenación eterna de nuestra alma. Pero dice el libro del Apocalipsis que los que creen en Jesús, los que han lavado sus ropas en la sangre del Cordero, los que han depositado su confianza plena en el Señor Jesucristo, los que son fieles hasta la muerte al Señor Jesucristo, estos no tienen participación de la segunda muerte. La segunda muerte no tiene poder sobre ellos. Así que estas personas solo van a morir una vez y después van a gozar de vida eterna. Esto es lo que enseña claramente la Biblia. Y fíjense que el Señor Jesucristo enseñó de esto no solamente en su resurrección aquella Semana Santa, la primera Semana Santa, sino que, hermanos, el Señor Jesucristo enseñó de esto incluso antes. Ustedes recordarán el episodio donde el Señor Jesucristo resucita a Lázaro. Bueno, se le acercan las hermanas de Lázaro al Señor Jesucristo llorando, desconsoladas. Y una le dice, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera perecido. Y el Señor Jesús le responde, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la resurrección y la vida.
¿Se dan cuenta lo que el Señor Jesucristo le estaba diciendo a las hermanas de Lázaro? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, porque yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hermanos, esto es maravilloso, porque el Señor Jesús así nos está asegurando que aunque nosotros muramos, vamos a estar vivos con Él. Si nosotros creemos en Él, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y fíjense cómo habla el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo no dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, va a resucitar en el fin del mundo. No, hermanos. Es muy curioso que el Señor Jesucristo no use esas palabras, sino que el Señor Jesucristo dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Es decir, aunque esté muerto, seguirá viviendo. Y es por eso mismo que el Señor Jesucristo le dice a los saduceos, Dios no es Dios de muertos, porque Dios no está esperando a que resuciten en el último día, sino Dios es Dios de vivos, porque para Dios todos están vivos. Y por eso el Señor Jesucristo nos dice, aunque estés muerto, vivirás si crees en mí. Por eso para nosotros, hermanos, la muerte no nos asusta. Por eso para nosotros sabemos que la muerte va a ser un paso instantáneo entre la condición de nuestra mortalidad, de nuestra materialidad, a una condición superior, a una condición eterna. Y esto, hermanos, es inmenso, inmenso. Es una promesa gigantesca de parte de nuestro Dios. Y yo les invito a considerarla. Yo les invito a que consideremos esta hermosa promesa. Por último, vamos a leer, pensando en esto, para considerar esta promesa del Señor Jesucristo, les invito a leer el libro de los Hechos, capítulo 2. Vamos a leer del versículo 14 al 41. Este evento, lo que vamos a leer, es el evento en el que conocido como el día de Pentecostés, en el que el Espíritu de Dios se derramó por primera vez sobre los discípulos del Señor Jesús, y cuando se derramó sobre ellos, empezaron a hablar en lenguas para predicar el Evangelio a todas las personas que estaban en Jerusalén conmemorando el día del Pentecostés. Y algunos empezaron a decir que estas personas estaban locas y otros decían que estaban borrachos. Entonces habla el apóstol Pedro aquí desde el versículo 14 y dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él,
como vosotros mismos sabéis, a éste, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aunque mi carne descansará en esperanza, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Hermanos, aquí vemos la historia de la primera predicación evangélica que hubo. ¿Por qué la primera predicación evangélica? Porque aquí el apóstol Pedro se levanta a predicar por primera vez de la resurrección del Señor Jesucristo y le dice a los israelitas: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo, porque Él resucitó, porque como dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos capítulo 1 versículos 3 y 4, menciona el apóstol Pablo que Jesucristo fue del linaje de David, como acaba de decir aquí el apóstol Pedro, pero que fue declarado Hijo de Dios con poder por medio de la resurrección de los muertos. Es decir, que el Señor Jesucristo fue evidente que era el Hijo de Dios porque Él lo demostró por medio de su resurrección. Entonces por eso le dice el apóstol Pedro a esas personas que estaban conmemorando el día de Pentecostés, les dice: varones israelitas, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Hermanos, sepamos ciertísimamente que Jesucristo es el Hijo Supremo de Dios. Y este Hijo Supremo de Dios es nuestra única esperanza. Nuestra única esperanza de escapar de la muerte es Jesucristo, porque Dios lo hizo Señor y Cristo, Señor y Mesías, Señor y ungido. Él es la esperanza
de nuestra muerte. Fíjense, hermanos, que la visión de los saduceos era una visión fatalista. La visión de los saduceos era una visión fatalista porque significaba que si nosotros nos moríamos, eso era el final de todo. Era el final de todo, y por eso ellos se dedicaban a vivir la vida de la mejor manera que pudieran, dándose gusto y dándose placeres. Y por eso la mayoría de los saduceos eran de las personas más ricas del pueblo de Israel. Una visión fatalista, porque se acababa su vida y se acababa todo. Pero aquí tenemos una visión que es mucho más allá de la muerte, y es la visión de la vida eterna. Hermanos, les invito a considerar esta invitación que nos hace la palabra de Dios. Dice el apóstol Pedro, cuando le preguntaron, ¿qué haremos? Versículo 37. Al oír esto se compungieron de corazón y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? El apóstol Pedro respondió contundentemente y les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, la invitación que nos hace la palabra de Dios en esta noche es muy, muy clara. Arrepentíos, arrepentíos de vuestros pecados, hermanos. Esta es la invitación que nos hace hoy la palabra de Dios, que nos arrepintamos de nuestros pecados, que vengamos a Jesucristo y que roguemos por su misericordia. Porque, hermanos, la muerte no es el final. Después de la muerte tendremos que enfrentar el juicio de Dios. ¿Y cómo vamos a enfrentar este juicio? ¿Con esperanza o en desesperanza? Yo les invito a que sean esperanza. Y la única manera de llegar a la esperanza es que nos arrepintamos y que nos convirtamos a Cristo, que dejemos nuestra vida de pecado y que el Espíritu Santo sea nuestra guía de camino de ahora y hasta el día de nuestra muerte. Señor, te agradecemos por esta meditación de esta noche. Te agradecemos, Padre, porque es un privilegio saber que a pesar de que nosotros somos pecadores, tú nos has dado la esperanza de ser llamados a la vida eterna. Te agradecemos, Señor, porque ¿cómo podríamos pagarte la vida eterna, Señor, si no podemos pagar a veces nuestra propia vida? Si nos cuesta mucho, Señor, pensar en el sustento de aquí a un año. ¿Cómo podríamos sustentar nuestra vida eternamente? Pero tú nos diste esta oportunidad, Señor, y te agradecemos profundamente. Danos un corazón arrepentido, Señor. Quita de nosotros nuestros pecados y que sea tu Espíritu, Señor, nuestro eterno protector desde ahora y hasta el día de la eternidad. Por Jesucristo, nuestro Señor, te lo pedimos. Amén. Damos gracias a Dios por su palabra que ha sido predicada y vamos a continuar alabando a nuestro Dios, cantando el himno 537. Himno 537. Señor, tú me llamas. Encendí. Está listo. El dispositivo Bluetooth se ha conectado exitosamente.
llamas por mi nombre, desde lejos por mi nombre, cada día tú me llamas. Señor, tú me ofreces una vida santa y limpia, una vida sin pecado, sin maldad. Señor, nada tengo para darte, solamente te ofrezco mi vida para que la uses tú. Señor, hazme hoy un siervo útil que anuncie el mensaje de la cruz. Señor, tú me llamas por mi nombre, desde lejos por mi nombre, cada día tú me llamas. Señor, yo acudo a tu llamado a cada instante, pues mi gozo es servirte más y más. Señor, nada tengo para darte, solamente te ofrezco mi vida para que la uses tú. Señor, hazme hoy un siervo útil que anuncie el mensaje de la cruz. Vamos a tener momento para recoger nuestras ofrendas, hermanos. Les seguimos invitando para que en sus casas puedan recoger sus ofrendas. Vamos a tener la consagración de las ofrendas. Padre nuestro, en esta hora, Señor, te damos gracias por las ofrendas que cada uno de tus hijos, Señor, dispone en su corazón para el engrandecimiento de tu obra, Señor. Te rogamos que tú las limpies, Señor, y que sean usadas para que tu palabra sea compartida y sea extendida, Señor, hasta los rincones a los que no ha llegado, Señor, y también para que puedan ser usadas en ayuda, Señor, a nuestros hermanos que así lo necesitan, Señor. Te lo pedimos por tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Vamos a cantar un estribillo más, el estribillo 543, de gloria en gloria.
en gloria te veo. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti, mi Dios, cual buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Vamos a concluir nuestro culto y lo vamos a hacer con la última oración y después el Padre Nuestro. Bendito Señor, te alabamos en esta hermosa noche que nos has permitido reunirnos para hacer este culto, Señor. Te agradecemos por nuestros hermanos, estén donde estén. Te agradecemos que nos hayas bendecido al unirnos para escuchar tu palabra, para cantarte, para meditar en tu palabra, Señor. Gracias por todo. Te rogamos, Señor, que bendigas a mis hermanos, los cuides, les sigas permitiendo, Señor, unirse a nosotros en este culto que es para honrar y glorificar tu santo nombre a lo largo de esta semana, Señor. Ayúdanos y que tu misericordia siga siendo con cada uno de nosotros. Te rogamos, Señor, por último, que nos permitas el día de mañana volvernos a reunir y nos ayudes, Señor, para que dispongamos nuestros corazones a seguir escuchando tu santísima palabra. Por Jesucristo, buen Padre, te rogamos todas estas misericordias. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Pues solo nos queda dar los avisos, hermanos. Muchas gracias por seguir estando con nosotros. Les seguimos invitando que el día de mañana estén con nosotros de nuevo a las 7 de la noche. El jueves a las 7 de la noche también. Y por último, hermanos, el último entre semana, el viernes a las 2 de la tarde. Viernes a las 2 de la tarde tendremos nuestro culto de crucifixión. El culto de resurrección, como ya lo anunciamos, hermanos, será el domingo a las 6 de la mañana. Dispositivo Bluetooth desconectado. Les seguimos invitando, hermanos, a que hoy hicimos una invitación en la mañana. La invitación es que si gustan participar en cualquiera de los cultos, en el culto de crucifixión, el culto de resurrección, les invitamos a que graben sus participaciones y nos las hagan llegar. Podemos incluirlas en el orden de culto
Y por favor, antes, para que podamos introducirla en el culto, si van a participar en el viernes, que sea el jueves, antes del jueves a las 9 de la noche, por favor. Así que tienen todo el día de mañana, el día jueves para grabar su participación. No tiene que ser algo muy complicado. Si quieren participar, les podemos incluir. Y para el culto del domingo, si tienen participación, hermanos, podemos incluir también sus participaciones. Así que envíennosla. La estaremos recibiendo hasta el sábado a las 6 de la tarde para que podamos incluirlas dentro de los cultos. Les invitamos, hermanos, que participen, que hagan más nutrida este culto. Sin más que decir, hermanos, nos vemos el día de mañana si Dios permite. Que Dios les bendiga.